Muy buenos días para todos y todas. Sean bienvenidos a una nueva transmisión especial de la Agenda Internacional sobre la participación del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Saludamos a las personas que se conectan a esta hora con esta transmisión en vivo que les llevamos desde la Presidencia de la República a través del canal institucional, la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. Natalia, buenos días. Manuela, un placer saludarla a usted y a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Pues bien, en su segundo día y último día de Agenda Internacional en Davos, Suiza, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, participó en dos importantes paneles. Uno de ellos denominado Un momento clave para América Latina y otro denominado Abordar el cisma norte-sur. Desde allí, desde estos dos escenarios internacionales, el jefe de Estado planteó reflexiones importantes que incluso nunca antes se habían puesto sobre la mesa ante diferentes líderes económicos del mundo. Pues bien, vamos a desarrollar estos temas más adelante porque primero quiero que saludemos a Mauricio Jaramillo. Él es docente universitario y va a ser el analista que nos acompañará hoy durante nuestro informe especial. Buenos días. Buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a estar analizando todas estas intervenciones del presidente y quiero comenzar por una de ellas, y es que el presidente se refirió al cisma norte-sur, llamando la atención de la existencia de un camino posible alrededor de esta situación que históricamente ha separado el norte del sur políticamente. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado en su intervención. La existencia humana está en cuestión y al cuestionarse la existencia se cuestiona todo lo que se había edificado en los últimos 50 años para bien y para mal. Por ejemplo, el concepto de cooperación, que es uno de los temas de este panel. Cooperación se construyó con la idea de un rico muy rico, un norte muy rico, un sur pobre, muy pobre, una idea de llevar dineros del norte al sur, yo le llamo limosna, en el sentido cristiano, y construir una buena conciencia mundial a partir de que el norte estaba ayudando al sur. Porque África y América del Sur son las regiones con mayor potencial planetario en generación de energía limpia. Y esto cambia completamente la geopolítica mundial. Nosotros somos los que podemos generar la energía limpia con la cual las chimeneas del norte se puedan apagar. Nos toca cooperar con el norte. Y esto, digamos, ya más adelante entonces podremos hablar un poquito de qué significa el cambio entonces de las relaciones de poder en el mundo. Ustedes representan más riesgos para la vida humana que nosotros. Nosotros tenemos la esponja. Por tanto, económicamente esa prima debería volverse cero. Si la prima de riesgo se vuelve cero, nuestro endeudamiento y nuestro servicio de la deuda baja y los recursos nuestros que liberamos, en vez de pagar la deuda, irían a la acción climática. Si esto se hace en todo el planeta, que es una reforma del sistema financiero mundial, simplemente se libera la potencialidad del sur para generar las energías limpias y apagar las chimeneas del norte. Es el camino del pacto, no el camino del cisma. Indudablemente el proyecto democrático en la humanidad está en peligro, inminente. Por eso hay que restablecer el poder del derecho internacional. Es una conquista civilizatoria y hoy prácticamente se ha vuelto pedazos. Hay que restablecerlo. La consigna libertad, igualdad, fraternidad que creó la Revolución Francesa ya no tiene sede en París, tiene su sede en Sudáfrica. Y esa es la nueva realidad.
Bien, pues quiero volver a saludar a Mauricio Jaramillo, docente universitario, para que entremos a analizar un poco sobre estas reflexiones que ha hecho el presidente Gustavo Petro hoy allí en este escenario internacional desde Davos, Suiza. El presidente ha planteado en estos 12 paneles temas importantes ante líderes económicos. Uno de ellos es la necesidad de que haya un cambio de las relaciones de poder en el mundo. Mauricio, quiero preguntarle, se conoce coloquialmente este término, ¿usted cree que de esta manera el presidente Gustavo Petro ha puesto la llaga en el dedo, ha puesto el dedo en la llaga de manera global ante estas afirmaciones que ha hecho hoy? Bueno, hay que recordar que esto ha sido una vieja reivindicación del sur global, es decir, esto no es un reclamo nuevo, es un reclamo, digamos, que se había hecho al menos desde la década de los 90, y es que hay un orden internacional en el que nosotros, como estados del sur global, antiguo tercer mundo, tengamos los mismos derechos, las mismas voces y las garantías que los estados del norte. Desafortunadamente, ¿qué ha pasado? Cuando uno ve la coyuntura de Ucrania, lo que está pasando en Gaza, la manera como se ha ralentizado la transición ecológica que prometieron los mismos europeos, los ODS, los ODM, uno se da cuenta que la voz del sur se ha venido cada vez más silenciando. Entonces creo que el reclamo de Petro es un reclamo necesario, es un reclamo pertinente y que recoge un poco todo este caos global en buena medida por decisión de los países más ricos del mundo. Bueno, Mauricio, yo quiero preguntarle sobre otro tema, y es que el presidente Gustavo Petro ha dicho allí en el foro de Davos que Colombia tiene un gran potencial en energías limpias, por ejemplo, y se habla mucho de hacer un gran pacto con los países de América Latina. ¿Cómo consolidarlo? Con las buenas tardes, Manuela. A ver, ahí hay por lo menos tres cosas que hay que rescatar y que hay que, yo creo que, recordar a la gente. Lo que Colombia pactó en el 91 en la Constitución era que en su política exterior iba a privilegiar las relaciones con América Latina. Entonces esto no es un capricho de este gobierno, no es necesariamente un tema programático del gobierno de turno, sino que es un deber constitucional que desafortunadamente no todos los gobiernos desde los 90 han respetado. Entonces lo primero es, América Latina sí o sí tiene que ser nuestra prioridad porque fue lo que se pactó en esa Constitución. Lo segundo es que nosotros, como América del Sur, como América Latina, y lo decía ahorita Petro, en la misma África subsahariana, somos los estados que menos hemos contaminado, que menos huella de carbono tenemos. Nosotros no tuvimos revolución industrial y somos a su vez los estados que más potencial tenemos en producción, por ejemplo, de hidrógeno verde, producción de energías limpias. Pero a su vez somos los estados, insisto, que más dinero tenemos que invertir, porque no solamente tenemos que generar energías limpias, sino que a su vez tenemos que, por ejemplo, luchar contra la concentración del ingreso, llegar a ciertos niveles de superación de la pobreza. Entonces, si Colombia quiere avanzar en una transición energética, insisto que esto es un objetivo de la humanidad, no hay alternativa, lo tiene que hacer de la mano, no solamente con América Latina, sino en general del sur global. Entonces creo que es importante recordar que Colombia tiene que volver a América Latina, de la que se alejó en los últimos mandatos, sobre todo en el mandato de Duque, y tiene que insistir en esa transición ecológica porque básicamente la humanidad no tiene alternativa y está en riesgo nuestra especie. Bien, Mauricio, muchas gracias. Más adelante volveremos con usted para seguir analizando estos temas de interés internacional. Pues bien, el presidente Gustavo Petro ha seguido participando en diferentes escenarios en donde ha expuesto diferentes reflexiones. Una de ellas es la integración de América, que debe buscar que esta región haga un pacto para la lucha contra la crisis climática, pero también consolidar proyectos de energía limpia. Hay otro camino, es el pacto, el encuentro, la búsqueda de objetivos comunes, a pesar de la diferencia. Ese camino junta la chimenea con la esponja y elimina la chimenea en pos de la vida del planeta. Esa opción implica planificar, implica acuerdos, implica deslocalizar la producción norteamericana en América toda, implica pensar en un acuerdo común, como dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un acuerdo común que tiene una base, que no es la integración latinoamericana o americana a partir de discursos, que hasta ahora ha sido, sino más al estilo europeo y con una ventaja sobre Europa, alrededor de proyectos. La ventaja es que Europa lo hizo sobre el carbón. Nosotros tenemos que hacerlo sobre la energía limpia.
Y transformar las economías ilícitas en lícitas en los territorios es una de las apuestas más grandes del gobierno del cambio en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha señalado que el Pacífico es la zona de cocaína más grande del mundo y que allí sale la mayor parte de la economía que se consume y es además la más pobre de nuestro país. He ahí el reto de la transformación. Si China, si Japón, al otro lado, donde no hay una separación de una sola montaña, o California o Alaska, decidieran ayudar realmente, podríamos sacar esa región del Pacífico de su olla de pobreza hacia economías prósperas, no más cruzando el mar, y tendríamos una posibilidad de superación de la violencia. Colombia y Ecuador están en conversaciones para acordar un mecanismo de colaboración judicial entre ambos países que permita la repatriación de presos colombianos. Pues bien, el presidente Gustavo Petro, en otra declaración a medios de comunicación, dio detalles de lo que fue su encuentro con la canciller de este país. Sí, estoy hablando hace unos minutos. Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe. Y entonces estamos en conversaciones construyendo un sendero que permita, sin caer en peores errores de los que ya se han cometido, una construcción de colaboración judicial entre ambos países. Y así como atendió reuniones bilaterales y paneles de reflexión, el presidente Gustavo Petro hizo un balance sobre la participación de Colombia en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Yo creo que Colombia tuvo un protagonismo en el mundo, eso es importante porque genera liderazgos, siempre y cuando mantengamos en firme una línea que nos ha puesto ahí, en el centro, en vez de ser como siempre el margen, un poco arrodillado. Aquí hay un centro activo, una posibilidad de participar en la construcción de soluciones a problemáticas mundiales. Bien, pues continuamos con Mauricio Jaramillo, docente universitario, que nos acompaña hoy en Agenda Internacional para analizar cuál ha sido la participación del presidente Gustavo Petro Urrego allí en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Mauricio, yo quisiera que hiciéramos un balance de lo que fueron estos 2 días de agenda de trabajo del presidente Gustavo Petro en este escenario internacional. ¿Qué balance puede hacer usted? Bueno, lo primero que decir es que es un balance positivo, era una visita necesaria. Yo creo que es importante que la gente recuerde que este es el foro más importante en términos de gobernanza, es decir, Davos no es solamente un foro multilateral donde tienen asiento los estados o los gobiernos, sino que a diferencia, por ejemplo, de los espacios de Naciones Unidas, aquí tienen asientos actores de la sociedad civil, del sector financiero, del sector bancario, del sector empresarial, incluso el sector de los medios o de los académicos. Entonces creo que era importante que Colombia hiciera presencia, estamos en un mundo interconectado, Colombia no puede aislarse. En segundo lugar, creo que es importante y hay un balance positivo en materia de las reivindicaciones colombianas. Nosotros internamente hemos hablado mucho de la necesidad de que Colombia avance en esa transición energética, pero es que no puede haber transición energética si Colombia toma la decisión de manera unilateral. La transición energética solamente tiene sentido si hay una negociación del sur con el norte, porque estamos en un mundo donde todo depende de lo transnacional. Y me parece que en tercer lugar creo que es importante que el sur global empiece a tener una voz, que el sur global no se aísle. Hay temas en los que es evidente el disenso del sur global respecto del norte. El tema de Gaza, el tema de Ucrania, el tema del hambre en el mundo, el retraso, por ejemplo, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que era importante para Colombia sintonizarse con el sur global y creo que el foro de Davos fue una buena oportunidad para entrar en contacto con un mundo con el que no siempre hemos estado conectados. Mauricio, el presidente Gustavo Petro, digamos que ha puesto sobre la mesa temas que otros líderes del mundo no han puesto y temas de los que poco se habla. ¿Se sigue consolidando el mandatario como un líder a nivel global? Sí, un poco por la coyuntura. Tú lo acabas de decir, Manuela. Desafortunadamente ha habido una serie de declaraciones muy esporádicas frente a temas que son vitales para el sur global. Pongo el ejemplo concreto del genocidio
en Palestina. Tenemos otros líderes, por ejemplo, tenemos una serie de líderes, sobre todo los países del G7, que han hecho una condena muy tímida. No han sido capaces, por ejemplo, de votar en el seno de Naciones Unidas un llamado al alto al fuego. Aparece el tema de Gaza y desaparece, aparece el tema de Ucrania y desaparece, lo mismo pasa con la transición energética. Entonces, lo que ha hecho Petro, y me parece que en eso ha sido acertado, es mantener ciertos temas de la agenda vigentes. Uno de ellos es el tema de Palestina, lo acabamos de ver ahorita, por ejemplo. La integración en América Latina, que no es hoy desafortunadamente una prioridad para todos los gobiernos latinoamericanos, la cooperación sur-sur, es decir, que vuelva a haber un canal de diálogo del África subsahariana con Sudamérica, como hubo, por ejemplo, en el primer mandato de Lula da Silva, o la insistencia en que el sur global y el mundo en general acompañen el pedido que ha hecho Sudáfrica para que la Corte Internacional de Justicia dicte medidas cautelares a favor de los palestinos y se detenga el genocidio. Cuando uno ve el eco que le ha dado Petro a esas reivindicaciones que son de la gente, son reivindicaciones del ciudadano de la aldea global, uno ve que efectivamente se está reafirmando como un líder del sur global. Mauricio, muchos critican o dicen que los mismos ministros del gabinete, del gobierno, se deben desplazar hasta estos escenarios internacionales y globales. ¿Considera usted que debemos desplazarnos de esta manera para estar entre iguales? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente se ha instalado un falso dilema, y en eso tiene mucho que ver algunos sectores reaccionarios en Colombia. No se nos olvide que en uno de los gobiernos anteriores se cerraron 30 embajadas, más de 25 consulados. ¿Y quién paga los platos rotos? Los colombianos que viven afuera, los colombianos que migran, el colombiano que está de vacaciones, que se fue a estudiar, que se fue a trabajar, el colombiano que no puede votar en el exterior. Cuando nosotros nos aislamos del mundo por esa idea peregrina de que cuando un ministro se desplaza, o un director de departamento o el presidente está derrochando recursos, lo que no le han explicado a la gente es que, por ejemplo, el narcotráfico no lo soluciona hoy Colombia sola. El calentamiento global es un tema que requiere de una negociación con actores internacionales. La mayoría de temas que hoy tienen que ver con el bienestar de la gente son temas que están ligados a la transnacionalidad y que requieren de la cooperación internacional. Entonces, obviamente no se trata de invitar al derroche, a los gastos fastuosos e innecesarios, pero hoy en un mundo tan conectado como ha sido desde la década de los 90, Colombia no se puede dar el lujo de aislarse, porque cuando ocurrió, como por ejemplo en el gobierno pasado, pagamos un precio muy alto. Entonces es importante que la gente entienda que los temas internacionales son hoy muy relevantes y como país bioceánico hacemos parte de un sistema internacional. Muchísimas gracias, Mauricio. Él es Mauricio Jaramillo, nuestro invitado hoy en el set para esta agenda internacional. Nos ha dado un balance de lo que ha sido la participación del presidente Gustavo Petro. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes y un feliz resto de día. Pues bien, continuando, para contarles sobre lo que ha sido esta agenda, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión bilateral con la reina máxima de Países Bajos. Ustedes lo están viendo allí en imágenes. Allí en imágenes estamos observando, Manuela, que además la reina máxima de Países Bajos tiene un título de soberana, por supuesto, de este lugar del mundo. Es asesora especial del secretario general de la ONU para la Inclusión Financiera y el Desarrollo, cargo que desempeña desde el año 2009. Así es, Natalia, también es presidenta honoraria de la Alianza Global para la Inclusión Financiera del G20. Son algunos de los temas que se han tratado, la inclusión financiera y la salud financiera en esta reunión bilateral con la reina máxima de Países Bajos. Pues bien, el mundo necesita de energías limpias para luchar y seguir en la lucha contra la crisis del cambio climático. Colombia y países de América Latina tienen este potencial. El presidente Gustavo Petro Urrego ha dicho que se necesita consolidar un modelo de interconexión regional de energía a través del agua, el sol y el viento para combatir esta crisis. Debido a su potencial en materia de energías limpias, América Latina juega un papel fundamental en el ajedrez de la geopolítica mundial para salvar a la humanidad frente a la amenaza de la crisis climática. El presidente Gustavo Petro, consciente de este potencial, propone la interconexión eléctrica de los países de la región para llevar energía limpia a las potencias del norte. Bueno, y si estas potencialidades de América del Sur en torno a energías limpias
conectadas a unas redes de energía eléctrica desde la Patagonia hasta Alaska, no podrían ayudar a acelerar los tiempos de la transición a una economía descarbonizada de los Estados Unidos, que es fundamental para salvar la especie humana. Nuestro continente tiene agua, sol y viento, que son las fuentes de energía limpia que está necesitando el mundo. La posibilidad de poner a disposición esa energía en otras naciones y continentes se consolida en una oportunidad para Colombia y la región de convertirse en grandes exportadores de energía limpia para recibir importantes dividendos en esas modalidades de negocio. Hay varias iniciativas, la conexión andina, la conexión centroamericana, la conexión del sur del continente, y en todos esos escenarios Colombia tiene un papel muy importante, así que es parte de lo que estamos hablando, parte de la propuesta que ha hecho el presidente a nivel mundial y parte de la potencialidad y la oportunidad que tiene nuestro país para convertirse en un gran exportador de energía. Colombia ya cuenta con una línea de interconexión eléctrica con Ecuador y avanza rápidamente en la recuperación de las 3 líneas de interconexión con Venezuela y espera concretar prontamente la interconexión con Panamá. Lo que estamos proponiendo al resto del continente es completar esas interconexiones en nuestros países de tal manera que podamos tener un mercado estable de energía en donde, por supuesto, Colombia, teniendo frontera con todos estos países, tiene una enorme oportunidad de generar riqueza, de generar progreso y de convertir esta energía y esos recursos también en derechos y en garantías para nuestra gente. Y el concepto de capitalismo descarbonizado para enfrentar la crisis climática fue puesto sobre la mesa por primera vez por el presidente Gustavo Petro en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos 2023. Este concepto busca generar cambios fundamentales y trascendentales para la humanidad. En el siguiente informe les contamos de qué se trata. El concepto de capitalismo descarbonizado ha sido una constante del presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios internacionales como una propuesta para enfrentar los efectos del cambio climático. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Por ello pidió, dentro de un capitalismo descarbonizado, que las COP tuvieran poder vinculante, que sus decisiones sean órdenes, de tal manera que los tratados de la Organización Mundial del Comercio o del Fondo Monetario Internacional se supeditaran a los acuerdos del clima y no al contrario. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública. Y con relativamente algo que no conocemos, la planificación pública multilateral, democrática y global, porque este es un tema global. Asimismo, planteó la posibilidad de que las naciones que tienen jurisdicción en espacios naturales importantes como la Amazonía puedan canjear deuda externa por acción climática y compromisos con la naturaleza para financiar la mitigación de la crisis del planeta sin tener que endeudarse más. De tal manera que se liberaran recursos presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación. ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial? Lo cual significa un cambio también del sistema del poder. El capitalismo descarbonizado se muestra como el modelo económico que puede generar ganancias y progreso a través del uso de energías limpias, cambiando el paradigma característico del capitalismo, donde la productividad es directamente proporcional al uso de energías como el carbón, el petróleo y el gas. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que América Latina y África representan 2 ejes centrales para el equilibrio de la economía mundial y también del equilibrio ambiental. Pues bien, en el siguiente informe queremos mostrarles cómo Kenia, un país situado en la misma línea ecuatorial que Colombia, representa y abandera también las energías limpias. La distancia que nos lleva de Colombia hasta Kenia
Es tanta que pareciera que los dos países no tienen nada que ver, pero no es así. Nuestra cultura tomó desde hace varios siglos prestado los tambores, el color de la piel y algunos tubérculos originarios de ese país. Nuestras economías son emergentes y al igual que Colombia, de ella dependen algunas naciones y sufrimos conflictos similares por la extracción de recursos naturales. Estamos entre los países más biodiversos del planeta y trabajamos para afrontar mejor los efectos del cambio climático. La diferencia es que, en Kenia, de la energía renovable proviene el 90% de la generación de electricidad. Esa ha sido una prioridad para el gobierno de ese país desde 1990. Un ejemplo es Hell's Gate, uno de los 56 parques naturales de Kenia. Es un paraíso natural, pero su nombre traduce la entrada del infierno, por las enormes columnas de vapor que emanan de la tierra. Pero lejos de ser la entrada al abismo del fuego eterno, de esas fosas humeantes que provienen del movimiento de las placas tectónicas, han convertido a ese país africano en el séptimo mayor productor de energía geotérmica del mundo. Kenia explota cerca de 900 megawatts de energía geotérmica, suficiente para dar electricidad a 3.800.000 hogares. El Parque Nacional de Hell's Gate es también el centro de producción hidroeléctrica de Kenia. De los grandes ríos y lagos que convergen en ese punto, se surgen 5 centrales eléctricas que producen alrededor de 800 megawatts, suficiente para abastecer a más de 4 millones de hogares al año. El sol es otro aliado de ese país, de 53 millones de habitantes, debido a su privilegiada posición cerca del Ecuador. El viento es aprovechado. El proyecto de energía eólica del lago Turkana, el más grande de su tipo en África, consta de 365 aerogeneradores, con una capacidad combinada de 310 megawatts. La meta es contar con el 100% de energía limpia y reducir 30% sus emisiones de CO2 de aquí al 2030. Es por eso que es el abanderado de África, que acompañará a Colombia en Davos con la propuesta del presidente Gustavo Petro de cambio de deuda por acción climática. Y mucho más que 100.000 millones de dólares se requieren para enfrentar la crisis climática. ¿Por qué? Aquí les contamos. Manuela, pues dentro de todos los escenarios internacionales en los que participó el presidente Gustavo Petro con diferentes líderes económicos del mundo, también sostuvo una reunión con Bill Gates. El tema fue primordial para el desarrollo no solo del país, sino de manera mundial, pues el tema central fue la inteligencia artificial basada en energías limpias. Así es, Natalia, y ya vamos a ver en segundos este informe, esta nota sobre por qué se requieren más de 100.000 millones de dólares para enfrentar la crisis climática. Veamos. Durante la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial en septiembre pasado, la propuesta de crear un plan Marshall para enfrentar la crisis climática contó con el apoyo de muchas organizaciones no gubernamentales de proteger el 80% de la biodiversidad mundial que existe en África, el Congo y el Amazonas. Sería un plan Marshall de inversiones en mitigación, en adaptación en cada país de la Tierra para superar la crisis climática. Ese plan Marshall por la vida implica destinar más de 100.000 millones de dólares de inversiones privadas. Se aplicaría en inversión productiva por parte de los países, porque estos, al reducirse la deuda y el servicio de la deuda, tendrían un espacio presupuestal que se dedicaría a la acción climática. También durante la Cumbre Mundial de Bancos en Cartagena, voceros de más de 500 bancos públicos de todo el mundo respaldaron la idea del jefe del Estado colombiano de diseñar un nuevo sistema financiero global. Yo termino dejando la propuesta que ha hecho Colombia en los escenarios internacionales y que empieza a ser debatida en América del Sur. Esa propuesta también fue planteada al G77 para vincular a China en la reforma del sistema financiero mundial. Es solo si disminuye nuestro pago de deuda. Incluso el gobierno de los Estados Unidos expresó su apoyo a comienzos de 2023 al canje de deuda por acción climática y anunció un aporte de 500 millones de dólares al Fondo Verde para salvar la selva amazónica. El gobierno de los Estados Unidos se comprometió con 500 millones de dólares para el Fondo de Revitalización y allí hablamos
de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de giro del FMI. Y de esta manera estamos llegando al cierre de esta transmisión especial de Agenda Internacional sobre la participación del presidente Gustavo Petro en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Natalia, tendremos el tradicional ojo de águila, ¿no? El tradicional ojo de águila, pero antes de dejarlos con estas hermosas imágenes, quiero agradecerle a Mauricio Jaramillo, docente universitario, quien fue nuestro invitado especial el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio. Gracias a ustedes por la gentil invitación. Muy bien. Pues bien, Natalia, también contarles que tenemos imágenes inéditas del presidente Gustavo Petro degustando una taza de tinto allí en la Casa Colombia. Imágenes también en un pabellón que nos han enviado nuestro reportero gráfico en esta gira de Agenda Internacional. Y dentro de estas imágenes, Manuela, también se encuentra una imagen del presidente Gustavo Petro reunido con Bill Gates, hablando sobre temas importantes como lo es la inteligencia artificial. Los dejamos con estas imágenes del ojo de águila de la Presidencia de la República. Feliz día para todos. Ojo de águila. El café del país de la belleza. Ojo de águila.